Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este primer episodio de Literatura y AI. Hola, ¿qué tal? Un placer inmenso estar aquí para arrancar este proyecto y bueno, conversar sobre libros que nos hacen pensar. Y para empezar, hemos elegido una obra que nos pareció de verdad fascinante. Vasga, del autor dominicano Rodolfo Báez. Un librazo. Es una inmersión total en lo que es la ciencia ficción caribeña, un género que está en plena ebullición en Latinoamérica. Sí, totalmente. Se habla de afrofuturismo, de caribefuturismo. Exacto, y surgen nuevas etiquetas constantemente para definir estas nuevas voces. Y es que es un campo muy fértil. Yo creo que es importante porque la ciencia ficción se está consolidando como una lente, digamos, privilegiada para analizar nuestras realidades. Y nuestros futuros posibles. Justo. Y los futuros que podemos o no queremos construir. Lo más valioso aquí es que se hace desde perspectivas no hegemónicas, ¿no? Muy distintas a las que hemos consumido tradicionalmente del mundo anglosajón. Justamente. Así que el plan para hoy es ese. Vamos a analizar Vasga, intentaremos desentrañar su importancia dentro de la literatura del Caribe. Y claro, conversaremos sobre sus cuentos, que son un universo en sí mismos. Cada uno es un mundo. Y una pequeña invitación antes de sumergirnos. Si este análisis les parece interesante, no duden en suscribirse al canal y compartirlo. Así no se perderán ninguna de nuestras futuras exploraciones literarias. Ahora sí, entremos en materia. Vamos a ello. Para empezar a entender Vasga, creo que es fundamental describir el mundo que construye. La contraportada ya nos da una pista temporal abrumadora. Sí. Nos sitúa en una República Dominicana que va desde el siglo XXII hasta el lejano siglo XL. Es un futuro que se siente a la vez muy distante y, no sé, peligrosamente cercano. Y es un futuro hostil. A ver, el panorama que pinta es claramente posapocalíptico. El Caribe está azotado por tormentas de polvo del Sahara que lo han, desertificado casi por completo. La lluvia es un recuerdo, un mito. Un mito para las nuevas generaciones, exacto. Sin embargo, no es un mundo primitivo, y eso es clave. Al contrario, está saturado de tecnología muy avanzada. Hay drones que vigilan todo, robots para las tareas cotidianas, animales artificiales. Y ahí está una de las primeras tensiones del libro, ¿no te parece? En medio de esa aridez y esa tecnología tan fría, persisten focos de vida orgánica. Los puntos verdes. Exacto, menciona lugares como Rancho Arriba, que son descritos justo así, como puntos verdes. Son como burbujas, oasis donde todavía se cultiva la tierra de forma tradicional y se crían animales de verdad. El último bastión de un mundo que se perdió. Lo que me parece una jugada maestra del autor es cómo toma este escenario y subvierte por completo la narrativa histórica del poder. Hay una frase en la contraportada que es el eje de todo. ¿Cuál? Cito: los dominicanos se convierten en la primera potencia colonizadora del universo. Es que esa idea lo cambia todo, absolutamente todo. No estamos hablando de un Caribe que simplemente sobrevive al apocalipsis, Para nada. sino de uno que, desde sus propias ruinas, se proyecta hacia las estrellas como una fuerza dominante. Es una reescritura total del rol histórico de la región, que pasa de ser el espacio colonizado a ser el colonizador. Exacto. Es un acto de imaginación profundamente político. Posiciona al Caribe no como un receptor pasivo de tecnología o un objeto de estudio exótico, Claro. sino como un agente activo, el motor del futuro de la humanidad. Y esa premisa no es solo un dato de contexto, genera una tensión que recorre cada historia. Totalmente. Vemos a los personajes debatiendo entre abrazar ese futuro tecnológico, expansivo, o aferrarse a la identidad, a la tierra, a las tradiciones que apenas sobreviven. Es una lucha constante. Sí, el tráiler del libro lo captura muy bien. Lo describe como un llamado desesperado a cuidar nuestro planeta, un espejo donde se refleja nuestro futuro inmediato. Te muestra la maravilla, pero también te advierte sobre el precio. Un precio altísimo. Y para darle forma a este universo, el autor usa unas estructuras narrativas muy, pero muy originales. Una de las que más me impactó es la del clan de los profetas. Ah, es un concepto brillante. Es brillante, una especie de agencia secreta, casi una orden religiosa, cuya única misión es asegurarse de que el futuro se desarrolle tal cual, exactamente como fue profetizado en los libros de ciencia ficción. Es una idea metaliteraria fascinante. Le da a la ficción un poder, digamos, ontológico. El poder de crear la realidad.
El propio libro lo articula de una manera muy directa. Hay una cita muy buena sobre eso. Sí, hay una que dice: todos los artefactos con que contamos hoy han existido primero en los libros, sobre todo en los de ciencia ficción. Para ellos, autores como Asimov o Bradbury no fueron simples escritores, No. fueron arquitectos del porvenir. Justo eso, arquitectos. Y claro, al establecer esa creencia como una verdad en su universo, se genera el conflicto principal que conecta varias historias. Porque si la ciencia ficción es el guión sagrado del futuro, ¿qué pasa cuando algo amenaza con cambiar ese guión? Uf, el caos. Ahí es donde entra la gran amenaza. Una aplicación llamada Tequica. Fue creada por un científico dominicano, Christopher Vazga, y su función es, como mínimo, revolucionaria y aterradora. Permite viajar en el tiempo. Pero no de cualquier forma. Permite viajar en el tiempo a través de las redes sociales. O sea, puedes volver a una publicación antigua de Instagram y alterar ese momento. Imagina las implicaciones. Para el clan de los profetas es el apocalipsis. Es el descontrol absoluto. De repente el futuro que han protegido durante siglos se vuelve vulnerable a los caprichos de cualquier usuario con un teléfono. El libro lo dice claramente. Tequica nos echará a perder la historia o creará su propia historia, que es peor. Se enfrentan a la posibilidad de que un meme, un troll, pueda deshacer siglos de historia predestinada. Es increíble. Y el autor explora este caos con una creatividad que roza lo macabro y a la vez lo cómico. Hay un cuento donde se narra el asesinato virtual de Víctor Hugo, Sí. planeado en un chat grupal. Y lo increíble, no solo el hecho, sino quienes están en ese chat. ¿Quiénes están? Personajes históricos como Quevedo, Helena de Troya y hasta el apóstol Pedro, todos conspirando para eliminarlo. Es que esa escena es una genialidad. El lenguaje que usan es brutalmente contemporáneo, actual. Quevedo, por ejemplo, escribe en el chat algo como: a tomar por el culo, tío, chamuscarle las barbas, ¿se cree rey? Jaja, es que es buenísimo. Digital define perfectamente el tono tan audaz del libro. Demuestra una libertad tremenda para jugar con el tiempo, la historia, la cultura popular. Nos está diciendo que, en la era de Tequica, la historia ya no es un monumento de mármol. No. Es un texto editable, un meme que puede ser distorsionado y reescrito por cualquiera. Y sin embargo, con todas estas ideas de viajes en el tiempo y conspiraciones cósmicas, lo que realmente ancla el libro y le da su potencia emocional son las historias más íntimas, más personales. Sin duda alguna. A pesar de todo el despliegue tecnológico, los conflictos de fondo son profundamente humanos. El escenario futurista funciona como un amplificador de dilemas que son eternos. El ejemplo perfecto para mí es el cuento Bobby. Nos lleva a ese rancho arriba futurista, al oasis verde. La trama es en apariencia simple. Un niño y su perro, Bobby. Una historia clásica. Clásica. Pero en este mundo, donde la comida orgánica es un lujo extremo, los huevos de gallina son un recurso vital. Y a Bobby lo acusan de comérselos. Y una premisa casi rural, de campo, se transforma. La carga emocional que construye es inmensa, porque las consecuencias son desproporcionadas. No es solo un perro travieso. Es una amenaza a la supervivencia de la comunidad. Exacto. El final es absolutamente devastador. Y la prosa que utiliza Baez para describir la muerte del perro es de una belleza cruel, desgarradora. Es que te deja sin aliento. Permíteme leer esta parte. Es muy corta. A Bobby se le fue achicando la vida hasta convertirse en un temblor colgante que se extendió por la soga, el árbol, la tierra, el mundo, el universo. Uf, es demoledor. Es demoledor, porque en ese drama tan pequeño, tan localizado, la muerte de una mascota, se condensa una tragedia de escala universal sobre la justicia, la escasez, la pérdida de la inocencia en un mundo roto. Y esa sensibilidad para encontrar lo universal en lo particular se repite. Pensemos en Molly, el misterio de Saturno. Otra gran historia. A primera vista, es una historia clásica de exploración espacial, una misión a los anillos de Saturno. Pero el verdadero motor de la historia es la desaparición de un ser querido, el misterio de la pérdida y la búsqueda de respuestas en la inmensidad del cosmos. La ciencia ficción es el escenario, pero el drama es el duelo. O la historia después del muro, que resuena muchísimo con nuestra experiencia reciente, claro. Muchísimo. Es un relato post-pandemia que explora el trauma del encierro, el choque generacional,
Se centra en la relación entre un padre y un hijo. El hijo ha crecido en un mundo silencioso, confinado. Y el padre siente nostalgia por el ruido. Exacto. Hay una frase suya que me impactó. No quiero un mundo sin autos, sin ruido, sin vida. Es una reflexión muy potente sobre qué significa la normalidad y cómo la memoria moldea nuestra percepción del presente. Si conectamos estos puntos, emerge un patrón claro. No importa el escenario, un huerto en Rancho Arriba, una nave espacial, un apartamento tras una cuarentena, los conflictos que mueven a los personajes son los que nos han movido siempre. El amor, la familia. La traición, el duelo, la memoria y la lucha por la supervivencia, tanto física como emocional. Entonces, si unimos todas estas piezas, la tecnología, los dramas humanos, la reescritura de la historia, volvemos a la pregunta inicial. ¿Qué es lo que define a Basga como una obra de Caribe futurismo? A ver, creo que la primera respuesta, la más evidente, está en la fusión de elementos. Tienes conceptos de alta ciencia ficción, como implantes neuronales o viajes espaciales, Exactamente. mezclados de forma totalmente orgánica con una geografía, una cultura y un lenguaje que son inconfundiblemente dominicanos. No se siente como un simple decorado. Para nada. Los autobuses voladores son llamados gusanos de la OMSA, una referencia directa al transporte público de Santo Domingo. Jaja, es un gran detalle. Los personajes, incluso en el espacio, sueñan con comer mofongo. El polvo del Sahara no es un detalle genérico, es una fuerza que defiende la vida en el Caribe. Y sobre todo, la cadencia, el humor, las expresiones de los personajes son auténticamente caribeñas. No es ciencia ficción con un filtro tropical. No, es ciencia ficción que nace de esa realidad. Y eso nos lleva al significado más profundo, más allá de la estética. El Caribe turismo, como lo plantea Basga, no consiste solo en poner elementos caribeños en un futuro tecnológico. Va más allá. Se trata de usar el lenguaje y los tropos de la ciencia ficción como una herramienta para explorar la propia historia, la identidad postcolonial y las ansiedades del presente, como la crisis ecológica o la soberanía tecnológica. Profundicemos en esa idea. ¿Cómo funciona esa herramienta? Pues funciona al imaginar un futuro donde el Caribe no es una víctima del cambio climático o un paraíso turístico para otros, sino el protagonista de su propio destino. Claro. Al proponer que los dominicanos se convierten en una potencia colonizadora, Basga está realizando un ejercicio de contrapoder simbólico. Está usando la ficción para imaginar una realidad donde las dinámicas históricas de poder se invierten por completo. Es una declaración. Es una declaración de agencia, de futuro propio, que dice, no solo vamos a sobrevivir al futuro que nos imponen, vamos a liderar y definir el nuestro. Entendido. Entonces, para ir concluyendo, Basga es mucho más que una colección de cuentos. Es una visión del futuro compleja, a veces muy dura y brutal, Ciertamente. pero también increíblemente emotiva y esperanzadora. Un futuro lleno de maravillas tecnológicas, pero que nunca olvida que en el centro de todo siguen estando los dilemas humanos de siempre. Por eso mismo es una voz tan fresca y tan necesaria en el panorama actual de la ciencia ficción. Ofrece una perspectiva que enriquece el género, que lo expande y que nos obliga a todos a imaginar futuros posibles que se salgan de los moldes a los que estamos acostumbrados. Un futuro con sabor a mofongo. Un futuro con sabor a mofongo, me gusta. Me encanta esa imagen. Y con ella llegamos al final de nuestro análisis. De nuevo, si han disfrutado de esta conversación, les animamos a suscribirse y a compartir este contenido. Nos ayudaría mucho. Y, por supuesto, una invitación abierta. Si usted es autor y cree que su obra dialoga con estos temas, no dude en enviarnos sus libros para comentarlos en el futuro. Y para cerrar, me gustaría dejar una pregunta en el aire, una reflexión que se desprende de la premisa central del libro. Adelante. La idea del clan de los profetas en Basga es que la ficción que creamos moldea activamente el futuro que terminamos viviendo. Si aceptamos esa idea, aunque sea como una metáfora, la pregunta es evitable y, bueno, un poco vertiginosa. ¿Qué tipo de futuro estamos escribiendo para nosotros mismos, ahora mismo, con las historias que elegimos contar?